Bueno, pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Ateneo de Jerez. En fin, la noche se ha complicado y, bueno, como ya decía antes, me imagino que el resto llegará en barca o llegará, no sé cómo llegará. Seguimos con el ciclo Andalucía, Identidad y Realidad Histórica y esta noche pues tenemos a Manuel Hijano del Río. Él es profesor titular de la Universidad del Área de Historia y Educación, la Universidad de Málaga. Desde 1987, con su memoria de licenciatura sobre las ideas educativas en el pensamiento de Blas Infante y el Centro Andaluz de Sevilla, ha publicado sobre el andalucismo histórico 11 libros y más de 60 artículos y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales y revistas de gran interés académico. Muchos de estos trabajos se han realizado en colaboración con Alberto Egea Fernández, Alberto Egea Fernández Montesino, Francisco Marín Zúñiga, Manuel Medina Casado o Manuel Ruiz Romero, aquí presente. Ha obtenido el Premio Memorial Blas Infante en 3 ocasiones, un primer premio y 2 accesis, y es miembro del patronato de la Fundación Blas Infante. Como pedagogo, recientemente ha colaborado con el Centro de Estudios Andaluces en la elaboración de materiales y recursos educativos online actualizados sobre el 4 de diciembre sobre Blas Infante o en torno al 28 de febrero, dirigido a educación primaria, secundaria y adultos. También ha publicado contenido en la página web de la Fundación Blas Infante, como algunos estudios sobre los manuscritos de Blas Infante de documentos inéditos en fechas vinculadas al andalucismo infantiano. Estas tareas las compagina con docencia e investigación en historia de la educación de Andalucía. Igualmente, posee publicaciones sobre política educativa andaluza y es el responsable de la única asignatura que se imparte en un máster universitario sobre esta última temática. Actualmente es investigador principal. Bueno, investigador principal del proyecto del Plan Propio de la Universidad de Málaga, los fake news y la política educativa, los educafakes, y participa en el proyecto de investigación auspiciado por el Centro de Estudios Andaluces de 2022, Andalucía más allá del arte de vivir. Es también investigador principal Antonia María Ruiz Jiménez de la Universidad de la Pablo Olavide. También es investigador del grupo y también la historia pública de la educación en Andalucía de 1990 al 2020, mostrando recursos y experiencias. Es investigador también responsable con Carmen Sanchidrián Blanco y Juan Luis Rubio Mayoral. Bueno, me he trabucado un poco, perdonad. Ya digo, bienvenidos al Ateneo. Seguimos con el ciclo, seguimos profundizando sobre Andalucía. Era un tema que teníamos ganas de tratar, que yo creo que lo estamos tratando, que va siendo muy interesante y que desde luego desde la sección de Historia, Arte y Patrimonio vamos a seguir profundizando para otros cursos, ¿no? Así que gracias a Manuel Hijano por su presencia, viene desde Málaga para contarnos toda su investigación, la experiencia investigadora que tiene, su conocimiento sobre Blas Infante, y espero que les guste y que si tenéis alguna duda, pues nada, al final le haremos las preguntas que tengáis para que Manuel Hijano lo conteste. Gracias. Bien, buenas noches. En primer lugar, agradecer al Ateneo de Jerez la invitación a participar en este seminario, en esta jornada,
que hace, como bien ha dicho Manolo y sabéis, referencia al sentimiento andaluz, y en este caso concreto hablar sobre Blas Infante. Pero también quiero agradeceros a todos, y permitidme que os tutee, a todos vosotros y a todas vosotras, el que hayáis venido con todo lo que está cayendo ahí de agua ahí fuera. Os doy las gracias y la verdad es que, en fin, sois unos héroes, vaya. Intentaré pronunciar estas palabras de una forma amena, en fin, lo más amena posible, que no sea un tostón, y sobre todo para dejar tiempo al final, por si queréis que se amplíe algún asunto, alguna temática, alguna cuestión que se haya abordado, pues si queréis ampliarla o comentarla o alguna duda que haya podido quedar, pues nada, pues que haya tiempo suficiente para eso, ¿vale? Bueno, como bien sabéis, el título de esta charla es Los márgenes del andalucismo histórico en el siglo XX. Y bueno, y lo primero que creo que hay que hacer es explicar el título. ¿Qué significa eso de los márgenes del andalucismo histórico? Cuando Manolo Ruiz me comentó la posibilidad, me invitó a participar en este seminario, en esta actividad, por supuesto para mí fue una magnífica noticia, una invitación que acepté sin lugar a dudas, porque venir aquí al Ateneo y venir aquí a Jerez, pues la verdad es que para mí siempre ha sido un gusto, ¿no?, y un placer, y más en esta ocasión que he tenido tiempo de conocer la sede, ¿no?, el edificio, ¿no?, que me habéis enseñado, y la verdad es que genial, estupendo, ¿no? Entonces, como os decía, cuando Manolo Ruiz me invita a participar en esta jornada, me pregunta, bueno, ¿sobre qué puedes hablar? Pues vi la ocasión. Dije, bueno, pues un tema sobre el que yo estoy dándole vueltas últimamente, pues es precisamente el de los márgenes del andalucismo histórico. Y yo creo que puede ser una buena ocasión para por primera vez, esto no es la típica charla que uno tiene que guardar y que va con el mismo kit a todos sitios con esa charla. En esta ocasión no se trata de eso, sino por primera vez voy a hablar en público sobre este tema. Un tema que, como digo, lo llevo madurando, lo llevo rumiando durante mucho tiempo en la cabeza. Y entonces, pues por supuesto, estoy abierto a cualquier consideración, comentario, cualquier duda que me podáis hacer al finalizar la misma, ¿no? ¿Qué significa eso de los márgenes del andalucismo histórico? Pues bueno, vamos a ver, yo siempre he considerado que se ha estudiado, se está estudiando de una forma muy rigurosa, muy seria, otras veces no tanto, pero bueno, la mayor parte de los estudios, de los trabajos publicados desde diferentes entidades, de diferentes sitios, sobre Blas Infante, pues ha propiciado pues que en estos momentos las personas que puedan estar interesadas en esta figura, en este personaje, pues tienen la suficiente información. Independientemente de que haya todavía, a pesar de que han pasado muchos años desde que empezamos a estudiar Blas Infante, a pesar de que han pasado muchos años todavía, hay parcelas, hay temas, hay cuestiones que, bueno, que los que estamos todo el día pensando en esto, pues nos planteamos, pero ya son cuestiones muy concretas, muy específicas. En términos generales, podríamos decir así, que lo que es la biografía de Blas Infante, más o menos la tenemos ya situada. Independientemente, insisto, en que haya todavía algunos aspectos, algunas parcelas que quedan por desarrollar, ¿no? Pero pensaba yo que sin embargo, hay algunos aspectos que quizás habría que ampliar, y es fundamentalmente, y diciéndolo así en un tuit, rápidamente, quedan todavía los márgenes, se refiere a que quedan todavía aspectos de lo que supuso la aparición del mensaje andalucista, del discurso andalucista en su época, en su momento. Es decir, de lo que se trata es demostrar que Blas Infante no estaba solo, de que las ideas de Blas Infante tuvieron una repercusión en la sociedad andaluza y, sobre todo, fundamentalmente, en el ambiente político andaluz. Esa es la idea. Esa es mi idea.
porque a veces yo creo que es necesario, no, por supuesto, no es ni marginar al personaje, ni dejar al lado... No, todo lo contrario. A veces es necesario pararse y ver, bueno, todo este mensaje que lanzaba Blas Infante, todo lo que luchó, todo por lo que fue asesinado Blas Infante, ¿qué repercusión tuvo en Andalucía? Sobre todo en el paisaje político, en el panorama político andaluz. Entonces, pues esa ha sido mi idea, ese es mi objetivo. Mi objetivo hoy es el de contar no la biografía de Blas Infante, porque creo que incluso tenéis ahí una charla, una conferencia el jueves sobre el mismo tema, sobre este tema, no centrarme exclusivamente en la biografía de Blas Infante, hombre, algún toque hay que dar, obviamente, algún dato hay que dar, sino en todo lo que hay alrededor de ese mensaje. ¿Qué consecuencias hubo? ¿Qué ocurrió en Andalucía cuando Blas Infante se dedicó a dar esas conferencias, a publicar tantos libros, a publicar tantos artículos en todos los periódicos, revistas de Andalucía de aquella época? ¿Qué ocurrió? Entonces, voy a intentar, como digo, mostrar los márgenes, en definitiva, los márgenes del andalucismo histórico. Obviamente, por donde hay que empezar es pues, dando unos pequeños toques, una pincelada a lo que sería el concepto de ideal andaluz, ¿no? El concepto de ideal andaluz, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de qué ocurrió, quién asumió, quién estuvo en contra del ideal andaluz, porque hubo gente que estuvo en contra del ideal andaluz. Entonces, lo primero es definirlo. Blas Infante, como todos sabemos, cuando llega a Cantillana ya con su oposición a notario aprobada, pues tiene la suerte de implicarse en la vida cultural de Sevilla, fundamentalmente en el Ateneo. Y llegan unos años en los que, por diversos motivos políticos, económicos, culturales, la España de aquel tiempo pues, estaba viviendo lo que se llama el regeneracionismo. Todos sabemos la crisis de identidad española que hubo a finales del 19, principios del 20. En educación también ocurrió exactamente igual. España se plantea, el Estado se plantea, de que tenemos un sistema educativo creado a mediados del siglo XIX y, sin embargo, estamos todavía con una cifra de analfabetismo, y más aquí en Andalucía, una cifra de analfabetismo que no tiene nada que ver con la cifra de analfabetismo en Finlandia, en Suecia, en Gran Bretaña o en Alemania. Pues eso que ocurría en la educación ocurre, como todos sabemos, eso es lo que se le llama regeneracionismo. Se plantean otras formas de hacer las cosas. Claro, se plantea el modelo de Estado. Y surgen, como ya sabéis, de sobra, surgen los nacionalismos, el vasco, el catalán, el gallego, y ahí se inserta el andalucismo. Entonces, en ese momento llega Blas Infante a Sevilla y se encuentra con un Ateneo, el Ateneo de Sevilla, que anualmente organiza lo que se llaman los Juegos Florales, organizado desde el año 1909 por Méndez Bejarano, dedicados, centralizados en el tema del regionalismo andaluz, del sentimiento andaluz, de la identidad andaluza. Y Blas Infante, con el apoyo del georgismo, que como todos sabemos, Sánchez Mejía, pues todo eso lo aprende en Cantillana, va al Congreso Georgista en 1913, en Ronda, y con todo ese bagaje, pues aterriza en Sevilla y se encuentra con esos Juegos Florales. Digamos que el estudio del sentimiento andaluz, de la identidad andaluza, pues está de actualidad, diríamos hoy, ¿no? Pues bien, eso por un lado. Pero, en segundo lugar, se encuentra con dos personajes a los que yo quiero dar especial relevancia, que son Alejandro Richot y José María Izquierdo, con dos personajes que le abren la puerta política a su pensamiento. ¿Cuál es su pensamiento político? Pues el pensamiento político de Blas Infante es el republicanismo federal o confederal.
José María Izquierdo. José María Izquierdo fue la primera persona que acuña el término ideal andaluz. Blas Infante utiliza ese término, el término que, como digo, acuña el sevillano José María Izquierdo. De hecho, cuando se abre el Centro Andaluz de Sevilla, uno de los primeros actos que se celebra, en 1916, es precisamente un banquete homenaje a José María Izquierdo. De alguna forma se le está reconociendo el hecho de haber acuñado ese término, ideal andaluz. Y dice en ese banquete, José María Izquierdo, dice, ¿para qué me obligáis a ser uno de los epígonos de este movimiento regionalista iniciado en Andalucía? ¿Cómo queréis que se ponga al frente de esta nueva y renovadora acción quien no sabe más que soñar que sueña? ¿Para qué habéis dedicado in partibus a quien es una interrogación andante, a quien no cesa de preguntarse y preguntar? En política no hay puntos suspensivos, o se interpretan mal, al menos no señalan el temblor de la pura belleza y la bella emoción. Dejadme divagar por Andalucía y por mi Sevilla, que mientras viváis para ella siempre estaré y me tendréis con vosotros. Sea toda la gloria de esta empresa para Blas Infante, el portaestandarte y el definidor del ideal andaluz, que es el supuesto necesario, el postulado primario y la categoría fundamental de toda obra regionalista que se intente en Andalucía. José María Izquierdo, fijaros la grandeza del personaje, José María Izquierdo, a pesar de que en 1913 ya había escrito, ya había acuñado el término ideal andaluz, se lo cede públicamente en ese banquete, se lo cede a Blas Infante. Porque Blas Infante en 1914 había pronunciado, como sabéis de sobra, en el Ateneo de Sevilla, una conferencia con el título Ideal Andaluz. En 1915 publica un libro con la memoria, con el texto de esas conferencias, lo publica con el título de Ideal Andaluz, y José María Izquierdo había acuñado, había publicado ese término ya, con el término ese de Ideal Andaluz. Y en 1916, en un banquete, públicamente, en su conferencia, cede ese término, ese concepto a Blas Infante. Hablaba también de Alejandro Guichot. Alejandro Guichot, personaje muy relevante para la historia de Sevilla, de toda Andalucía. Alejandro Guichot era un republicano confederal. Ahora hablaremos de eso, ¿no? Y lo tengo clarísimo, Alejandro Guichot, hoy diríamos, traduciéndolo a términos del año 2026, iba a decir 25, del año 26, le escribe la hoja de ruta a Blas Infante. Fijaros, en un artículo que publica en el año 1913, Guichot dice: ¿cómo empezar su formación? Está hablando del republicanismo andaluz, el republicanismo federal andaluz. Procurando que hablen y convengan y se reúnan los amantes del ideal, fijaros, de todas las provincias andaluzas, que sus ideas y voluntades se traduzcan en oleadas de propaganda, que lleven el entusiasmo a los lectores y a los oyentes de toda la región. Hágase, fijaros, estamos hablando de 1913, 2 años antes de la publicación del libro. Hágase el libro iniciado del ideal andaluz, conteniendo las voces de presencia de Almería, de Granada, de Jaén, de Málaga, de Córdoba, de Sevilla, de Huelva y Cádiz, y se reparta profusamente para instrucción y enseña para vigor e inspiración. Reúnanse en acto solidario los representantes andaluces en congreso regional. En 1918 se celebra la Asamblea de Ronda, la Asamblea Regionalista, se le llama así, la Asamblea Regionalista de Ronda de 1918, en donde se dan cita todos los andalucistas de toda Andalucía. Él ya lo estaba diciendo en 1913. Reúnense en acto solidario los representantes andaluces en congreso regional, hondamente domótico, artístico y cívico, notablemente original y curioso, el primero quizás que de su género se celebra en la historia del pensamiento humano. Acuérdese un programa ejecutivo, que es lo que se hace en Ronda, y sea llevado por los representantes a las 8 capitales de Andalucía para que de ellas irradie el ideal a todos los municipios de la región y comience en la conciencia popular la labor de cerebro y corazón que exigen las grandes transformaciones sociales. Alejandro Guichot lleva este discurso, lo publica, Infante lo ha leído, porque Infante dirá, luego, más adelante, dirá de Guichot, dice: aludo a don Alejandro Guichot, a estos hombres ni se les pregunta
si quieren representar al pueblo. Es humillante ofrecerse y menos requerir a nadie, aunque éste sea el pueblo, para que confiera un cargo de confianza. Se les elige y luego se les fuerza a aceptar por presión de cariño. Le llama a su maestro. Le llama a su maestro. Y Guichot no solamente le marca la hoja de ruta, sino también, estoy convencido, de que le enseña la Constitución de Antequera. La Constitución, la conocemos, ¿no? La Constitución Federal de Antequera. Esa es la conexión. Esa es la conexión. Infante llega a Sevilla y le ocurre todo esto. Y a partir de ahí, él diseña, elabora, construye su ideal andaluz. Y un ideal andaluz que tiene dos vertientes. Una vertiente que es la vertiente puramente política, vamos a llamarla programática, de qué es lo que hay que hacer, por un lado, pero también tiene una parte espiritual. Una parte espiritual que ahora Manuel Ruiz, fundamentalmente, nos estamos centrando, con Manuel Ruiz a la cabeza, nos estamos centrando en ese mundo espiritual que sirve de base a todo su pensamiento político. Hasta ahora, ¿verdad, Manolo? Hasta ahora muchos estudios se han focalizado, se han centrado en esa parcela política. Pero hemos descubierto que la parcela política tenía una base, la primera parte del ideal andaluz, una base espiritual. Una base espiritual en el sentido de que Infante define a lo andaluz, pero también está definiendo al ser humano. Y de pronto uno entiende, claro, por eso nuestro lema, ¿qué pone nuestro lema? Andalucía, por sí, por España y la humanidad. Por eso Blas Infante escribirá un libro que se llama Dictadura Pedagógica, en el que se viste de utópico y diseña una sociedad utópica para la humanidad, regida por pedagogos. Yo soy pedagogo. Regidos por pedagogos. Esta es la importancia que le da la educación, que dice que los políticos deben ser maestros, así lo dice textual. Fijaros, ahora entendemos el porqué, entendemos por qué da el paso de Andalucía a la humanidad. ¿Por qué escribe un libro que se llama La Sociedad de las Naciones? Entonces, y claro, frente a esa idea del ser humano, que posee un genio andaluz, el genio andaluz, imaginativo, creativo, artístico en el sentido de explosión, de sensibilidad, de sentimiento, que tiene ese genio, igual que poseen genio otros pueblos, otras culturas, ese genio se traduce luego en un espíritu, es decir, en una voluntad de ser, y que, en definitiva, de lo que se trata es de vivir con mayúsculas, vivir una vida con mayúsculas, una vida plena. Eso lo defiende para los andaluces, pero también defiende que los andaluces seamos los generadores, Andalucía sea el motor generador, igual que ocurrió en otros momentos de la historia, como es, por ejemplo, al andaluz, motor generador de ese ideal humano. Entonces, esa idea, ese mundo espiritual, luego lo traduce en lo político y encuentra en el confederalismo el programa idóneo, ideal, para traducir eso que él considera, piensa, escribe sobre lo espiritual. Como sabemos, el confederalismo es un sistema político que, aparte del individuo, y del individuo, a su vez, conforma el municipio. Los municipios conforman los cantones conforman las regiones, y las regiones, en todo caso, conforman un Estado. Pero todos los entes que he nombrado, todos están ahí conformando ese ente supra por medio del pacto, por medio del acuerdo, por medio de la voluntad, en ejercicio de su propia voluntad. Ese es el confederalismo, en donde las entidades de menor rango, de rango local, van cediendo competencias de forma voluntaria y de forma pactada
a las entidades superiores. Si leemos, si tenéis, por ejemplo, en la página web de la Fundación Blas Infante, si queréis echarle un vistacillo, ahí tenéis la Constitución de Antequera, la Constitución de Andalucía, en PDF. Se puede descargar y le podéis echar un vistazo. Y podéis ver cómo la Constitución de Antequera, como es confederal o federal, confederal, hay un juego ahí de palabras. Acosta, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, decía que siempre que había una en los círculos políticos había cierta confusión en los términos. Cuando se hablaba del federalismo de Pi y Margall, estábamos hablando de confederación, de confederal, ¿no? Y ese era el sistema, el modelo político de Blas Infante. ¿Y por qué? Por capricho no, porque casa perfectamente con su idea de la espiritualidad del ser humano. ¿Por qué defendía la federación con Portugal? Pues porque después del Estado español venía la posibilidad de federarnos con Portugal. ¿Por qué en Marruecos, en el Protectorado, en Melilla, va a surgir un grupo andalucista que va a leer a Infante y va a defender que en el Estatuto de Autonomía de la Segunda República aparezca también Melilla como integrante de la futura región, como decía la Constitución ahora le decimos comunidades autónomas, ¿verdad?, según la Constitución. En la Constitución de la República se hablaba de región, en la región andaluza. Porque ese pacto, esos acuerdos pueden llegar también a incorporar ese territorio, ¿no? Entonces, ese es el ideal que diseña Blas Infante. Un ideal de liberación del andaluz, de la liberación del jornalero, hoy diríamos de la liberación del oprimido, del excluido. Y para él escribe y lucha Blas Infante. Este mensaje, este discurso, bueno, pues en tan solo 3 años, fijaros, ahí tenéis, en esta columna de aquí, tenéis una síntesis de lo que ocurre con el andalucismo infantiano, con las tesis de Blas Infante, en tan solo 3 años. Estamos hablando de 3 años, que es el periodo en el que el andalucismo infantiano alcanza un cierto grado de madurez. Madurez programática y madurez de acción. El andalucismo, en esos 3 años, se va convirtiendo en lo que es un actor político, una ideología. De tal manera que Blas Infante diseña lo que se llama los centros andaluces. Pues en tan solo 3 años, gracias a los datos que tenemos de la revista Andalucía, de los asistentes a la Asamblea Regional de Ronda de 1918, gracias a la Asamblea de Córdoba de 1919, unimos todos los datos y de pronto vamos descubriendo, vamos haciendo un censo, un listado de todos los centros andaluces que se van abriendo por Andalucía. Los márgenes que os decía antes. Y descubrimos que tan solo en 3 años, nos encontramos centros andaluces desde Málaga capital me refiero, hasta la comarca de Casares, de Estepona, Sevilla, en Córdoba. En Córdoba llegan a tener concejales, en Jaén. Estamos hablando de 3 años, insisto. Un año hoy no es lo mismo un año en 1916, 1917, 1918. En 1918 se aprueban algunos símbolos andaluces, como todos sabemos, el escudo, la bandera. En 1919 se pronuncia, se grita nuestro lema, en una manifestación en Córdoba, una manifestación de obreros, porque también hay que tener en cuenta, si vemos las revistas que el andalucismo publica en estos años, vemos que a esas revistas se asoman no solo los jornaleros. Los jornaleros, efectivamente, componían, cuantitativamente hablando, era la gran masa de excluidos de la sociedad andaluza. Pero también a estas páginas de esta revista, por ejemplo, la revista Córdoba, ahí se asoman sindicatos, asociaciones de médicos rurales.
que utilizando un medio de comunicación, una revista andalucista, publican manifiestos a favor de las mejoras de las condiciones laborales de los médicos en el ámbito del mundo rural. Porque sus sueldos dependían del alcalde de turno y en función de si les caía bien o no les caía bien, cobraban o no cobraban su salario. En las revistas se asoman también otro ejemplo, las demandas, las denuncias de los dependientes de comercio, del comercio, de los dependientes, los que estaban los trabajadores del mostrador, trabajaban detrás del mostrador, porque querían que se cumplieran el convenio que se acababa de aprobar. En definitiva, por tanto, el andalucismo, en este periodo de expansión tan rápido, 3 años, consigue ampliar sus márgenes, no solo del ámbito geográfico, como os decía, centros andaluces repartidos por toda Andalucía, e incluso también llegan a cruzar el charco, el Atlántico. Tenemos datados un centro andaluz en Buenos Aires, en Cuba, en La Habana, en Madrid. Hay un centro andaluz. Tenemos la imagen, la foto del izado de la bandera andaluza en la sede de la Casa de Andalucía o del Centro Andaluz de Madrid. Entonces, de alguna manera es un discurso que capta a multitud de intelectuales políticos que se adscriben a este movimiento y que le dan fuerza, vigor y difusión. Si vemos la lista de periódicos y revistas que se publican, nos damos cuenta de la fuerza que obtiene el andalucismo en estos años, el andalucismo infantiano. La lista es bastante grande. La revista Andalucía, Córdoba, más tarde en 1926 Vida Marroquí, El Regionalista, etcétera, etcétera. Hay muchos. Señal también, porque para publicar, como podéis imaginar fácilmente, para publicar un periódico hace falta dinero. Pero no solamente hace falta dinero, sino que la empresa, el comercio que se anuncia en esa revista y que paga por ello, está en una prensa política, estás apoyando políticamente y económicamente la causa de ese periódico. Y además es señal de que esa revista, ese periódico, se difunde, se vende, porque te resulta rentable pagar un anuncio de tu comercio en esa revista. Eso es señal de la implantación de la difusión del andalucismo también. Pero claro, como toda ideología también surge, y lo tenemos aquí, un andalucismo conservador crítico. Hemos hablado antes de que el ideal andaluz se basa, políticamente, se basa en el republicanismo confederal, o federal confederal. Claro, eso para algunos andalucistas conservadores de los primeros años no les gusta. La solución al problema agrario del latifundismo, de la propiedad de la tierra, un problema básico, esencial de la Andalucía de ese momento, la solución a ese problema que planteaba Blas Infante, que era municipalización del suelo y reparto de la tierra entre los jornaleros, un mensaje, una solución cuasi revolucionaria. Ese mensaje no les gustaba a muchos de los andalucistas que publicaban en la revista Bética, que participaban en los Juegos Florales y que decían que los andaluces, pues bueno, pues que tienen un sentimiento, que jugaban con el estereotipo culturalista, reformista, y ahí tenemos dos claros ejemplos. Gastalver, Sevilla, y Gallego Burín, en Granada. Gallego Burín. Son dos personajes que les une el conformar esa corriente, ese pensamiento crítico, conservador al andalucismo de Infante, que en un principio ellos se definían como andalucistas. Ahí tenéis el ejemplo de Gallego Burín, publica una revista que se llamaba Renovación. Los primeros números, se conservan algunos números ahí sueltos nada más. Los primeros números eran de andalucistas, tú lo lees, y vaya, a mí no me decís nada, me ponéis ese texto delante y digo, eso es de Blas Infante, o de alguno vinculado a Blas Infante. Y sin embargo, es de un personaje, de Gallego Burín, que con el paso de los años, de estos 3 años, viendo
cuál es la alternativa cuasi revolucionaria de Blas Infante para la solución del problema de la tierra, dicen yo no, esos son muy radicales. Pero eso es lo que ocurre en muchas ideologías, como sabemos, pero que existió. Estamos hablando de los márgenes del andalucismo histórico, ¿no? Segundo momento, la Segunda República. Durante la Segunda República, supongo que lo recordaréis, lo sabréis, sin duda, os lo recuerdo, durante la Segunda República, Andalucía intenta tener un estatuto de autonomía. ¿Por qué? Pues porque, por empezar, la Constitución republicana, el 31, así lo establece. No establece que sea Andalucía, sino existe la posibilidad de que las regiones, utilizando el término que se usaba en la Constitución, de que las regiones pudieran tener autonomía. En el artículo 12 de la Constitución dice que un estatuto de autonomía se tiene que aprobar, en primer lugar. Lo voy a leer porque es importante, creo. Lo debe proponer la mayoría de los ayuntamientos o, cuando menos, aquellos municipios que comprendan las 2/3 partes del censo electoral. Estamos hablando, si hacemos la transposición a la actualidad, más o menos en la Segunda República ocurría algo parecido, más o menos, esencialmente, que sean los ayuntamientos de las capitales de provincia o, en todo caso, los ayuntamientos con mayor número de habitantes para poder cumplir con esta condición. Los ayuntamientos, primero tenían que proponer los ayuntamientos que comprendan las 2/3 partes del censo. Una vez que ese estatuto lo aprueban estos ayuntamientos, se sometía a referéndum. Y para ser aprobado ese estatuto, lo tenían que aprobar, tenían que votar sí, las 2/3 partes del censo. Ojo, no estamos hablando del 50%, como recordáis el 28 de febrero del 80. Fue el 50% del censo. En la Constitución de la República, esto es un corta y pega de la Constitución, En la Constitución se habla de las 2/3 partes del censo. Es decir, 2/3 partes, sabemos de sobra, es un 66%. No el 50% del 28F, fijaros, el 66%. Y luego que se apruebe en Cortes. Para colmo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquí en Andalucía se diseña un procedimiento para llegar a un estatuto de autonomía en donde Infante tiene mucho que ver. Para empezar, son los andalucistas, con Infante a la cabeza, en lo que se llama la Agrupación Republicana Federal Andaluza, la ARFA, que en mayo de 1931 están le escriben, lo publican en los medios, la carta lo publican en los medios de comunicación, en los periódicos, le escriben a Hermenegildo Casas, el presidente de la Diputación de Sevilla, antiguo andalucista, de los centros andaluces, y le escriben una carta, que la publica, como digo, en los medios, instándole a que él era presidente de la Diputación de Sevilla, como digo, instándole a que reúna a todas las diputaciones y fuerzas vivas políticas del momento para empezar nuestro proceso autonómico. Estamos hablando de mayo de 1931, un mes después de proclamada la Segunda República. Sabemos de sobra que la Segunda República, se proclama el 14 de abril del 31. En mayo del 31 sale esta carta. Y Hermenegildo Casas, a partir de ese momento, cobra un especial protagonismo. Hermenegildo Casas, presidente de la Diputación de Sevilla, es quien convoca a todas las diputaciones posteriormente, como presidente de la comisión organizadora de la Asamblea Regional Andaluza, será quien convoque no solo a los presidentes de diputaciones, sino también a diputados a Cortes. Tened en cuenta que el estatuto tenía que ser aprobado en las Cortes, luego, por tanto, teníamos que contar con su opinión. Y quien tenía que quien podía convocar a los ayuntamientos. Y Blas Infante juega otro papel. Es decir, tenedlo en cuenta, Blas Infante, desde un punto de vista institucional, burocrático, administrativo, político, no era nadie. Es decir, entendedme lo que quiero decir, ¿vale? Blas Infante le manda una carta al presidente de la Diputación de Málaga y al presidente de la Diputación de Jaén, por ejemplo, o al presidente de la Diputación de Cádiz, convocándolos a una reunión
Y obviamente esa carta va a la P de papelera del tirón, porque usted será un notario con mucho prestigio, será usted abogado, será un personaje muy importante, escribiendo sus libros y tal, y dando sus conferencias, pero usted no es nadie para convocarme a mí como presidente de Diputación a una reunión. Eso ocurre hoy día también, obviamente, que vaya el político que sea convocado por un personaje. Entonces, ¿qué hace Blas Infante? Blas Infante busca la complicidad de Hermenegildo Casas, que, como digo, era el presidente de la Diputación de Sevilla. Y él sí, porque, entre otras cosas, ya incluso durante la dictadura de Primo de Rivera, durante el reinado de Alfonso XIII, son las dos cosas lo mismo, durante ese periodo, las diputaciones andaluzas ya se reunían, es decir, había una costumbre de reunirse las diputaciones andaluzas, generalmente convocadas por la Diputación de Sevilla. Iban todas y hablaban de temas que les incumbía, ¿no? Entonces Hermenegildo Casas juega ese papel político institucional desde el Partido Socialista. Y se dedican a diseñar una hoja de ruta, una estrategia, para poder aprobar nuestro Estatuto de Autonomía. Y yo siempre he defendido que yo creo que influido por Infante para que el Estatuto sea lo que quieran todos los andaluces, pues en esta diseñan una serie de asambleas provinciales ciudadanas, en donde se hablara del Estatuto de Autonomía. En todas las provincias se celebra una asamblea preparatoria, menos en una, en Málaga. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a esas asambleas preparatorias se invita, y todavía no sé, sí encuentro explicación en el sentido de que eso, de Blas Infante, pues que quería que se invitara a todo el mundo para que el Estatuto sea lo más abierto, democrático, participativo posible. E invita en esta asamblea, pues por ejemplo, nos hemos encontrado en prensa con lo que serían las actas de esas reuniones, de esas asambleas, pues nos hemos encontrado a directores de un instituto de secundaria, al presidente de una cámara de comercio, a presidentes de sindicatos, secretario general de sindicatos, etcétera. Colectivos que, por eso he leído lo que ponía la Constitución de la República para aprobar un estatuto, que según la Constitución republicana no tenían por qué participar ni dar su beneplácito. Entonces, esto va a ser un detalle importante que luego lo hablaremos, ¿no? Se diseña toda esa estrategia para que en 1933, en enero de 1933, se celebre una asamblea en Córdoba en donde participen pues todos los representantes, desde concejales, alcaldes, presidentes de diputación, diputados a corte, directores de institutos, cámaras de comercio, como decía antes, en fin, etcétera, un montón de personas de diferentes procedencias para aprobar un proyecto de estatuto. ¿Qué ocurre? Pues que hasta ahora, cuando se ha analizado esa asamblea, lo que ocurrió en Córdoba, siempre se ha hablado y eso además nos tenemos grabado a fuego, como andaluces, que siempre pues que Almería, los de Almería se fue, Granada quería la Andalucía oriental, con Málaga, que estaba ahí, que no sabía si para un lado o para el otro, si para oriental o para occidental, Huelva con Extremadura, Jaén quería ser de Andalucía oriental también, que Andalucía, por tanto, iba a estar conformada tan solo por Sevilla y Cádiz, que es la Andalucía, la Andalucía de verdad. Eso lo tenemos como la división, ¿no? Ahí en vertical, oriental y occidental. Pero claro, eso es cuando se leen los acontecimientos, lo que ocurrió, los argumentos, lo que se decía en Almería, en Huelva, en Jaén, en Granada, cuando se hablaba de la autonomía andaluza. Se lee y no se profundiza un poquito más. Cuando se profundiza un poquito más, descubrimos que lo que había no eran provincias, lo que había eran partidos políticos que utilizaban a las provincias. Es decir, ¿cuál era el partido mayoritario en la Andalucía de la Segunda República, especialmente en el año 1933, cuando se va a celebrar esta asamblea de Córdoba? El Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español
no se decanta de forma clara a favor de la autonomía andaluza. Hermenegildo Casas era socialista, era del PSOE. Es una de las excepciones. De hecho, dice incluso que se le expulsa precisamente por haber defendido la autonomía andaluza. Dicen, no sé, eso ya. Pero cuando te encuentras que el que defiende que Granada tiene que ser Andalucía Oriental pertenece al PSOE, el que defiende que Jaén nunca podrá estar sometida a lo que digan los sevillanos ni los gaditanos, es también del PSOE. Cuando descubres que en Almería el presidente de Diputación está diciendo que no puede, Almería nunca podrá estar en esa comunidad, en esa región que se llama Andalucía, y resulta que es también del PSOE. ¿Aquí qué hay? Una estrategia para, yo pongo obstruir, obstruccionista, obstruir el proceso, dinamitar el proceso, quizás porque no se sabe en qué va a terminar esto. Fijaros, vamos a acordarnos de lo que ocurrió aquí en la transición en los años 80. No se sabía en qué iba a terminar el artículo, si el artículo 143, el artículo 144, el artículo 151, al final cómo iba a quedar todo esto. Pues ya lo sabemos, ¿no? Cómo ha acabado todo esto. Lo está acabando. Esa incertidumbre también existió en la Segunda República, sobre todo en los primeros años, 31, 32, 33. Algunas fuerzas políticas, como algunos de los socialistas, se movían en la incertidumbre. Y más cuando sabéis que en la Segunda República, nada más empezada la Segunda República, iniciada la Segunda República, se proclama, incluso antes, se proclama el Estat català. Lo sabéis, ¿no? Como ejemplo de confederalismo. Yo me declaro independiente y si ahora después va a haber un Estado español, yo ya tengo todas las competencias de ver qué le cedo a España. Porque esa es la confederación. Me declaro independiente, el individuo empieza ¿recordáis lo que os decía antes con Guichón? Primero, el individuo es libre. Blas Infante va a luchar por la liberación, la libertad del jornalero, del andaluz, porque el individuo tiene que decidir. Tiene que decidir. El individuo es libre, el municipio es libre para conformar el cantón, lo que sería comarca. El término provincia le chirriaba. Lo asumía por practicismo. Si Andalucía estaba dividida en provincias, pues era provincia, ¿qué le vamos a hacer? Pero el concepto, el término de provincia, sabéis que proviene del año 1833, la división provincial, y es una fotocopia de los departamentos franceses. Francia es el modelo de Estado centralista a tope. Igual que Suiza es el modelo de Estado confederal, desde el punto de vista político, Francia es el modelo de Estado centralista. Y para controlar el Estado francés, Francia se divide en lo que se llaman departamentos. Y aquí en España, además históricamente sucede así, aquí en España se copia el modelo y lo que se hace es con Escuadra y Cartabón, en muchos casos siguiendo cursos de ríos y tal, se establecen las fronteras provinciales. Y provincia es sinónimo de centralismo. Y por eso el confederalismo nunca va a admitir la palabra, el término de provincia. En todo caso, fijaros, País Vasco se utiliza el término territorio, no se utiliza provincia, a pesar de que los territorios son las provincias, porque el término provincia está ligado a un modelo de Estado centralista, ¿vale? Entonces, todo este modelo, el modelo confederal, está basado en la voluntad, en la autodeterminación, en la voluntad de cada entidad, municipio, cantón, no provincia, cantón, podríamos decir que es comarca, cantón, y luego región, y luego Estado. La región se asociará a un Estado y le cederá lo que quiera, las competencias que quiera, y me podré salir de ese Estado cuando yo quiera. Pues bueno, con la Segunda República ocurre algo parecido. Se proclama el Estat català, y luego ya se proclama a continuación el Estado de la Segunda República, ¿no? Como gesto, ¿no? Entonces, claro, autonomía, catalanismo, nacionalismo catalán, se asocia con eso. ¿Cómo va a ser Andalucía igual? ¿Cómo va a ocurrir igual aquí en Andalucía, ¿no? Entonces, pues
pues bueno, entre los socialistas pues va a generar como mínimo dudas. Por lo menos decir, vamos a dejarlo aquí. Y sin embargo, fijaros, los andalucistas en mayo del 31, un mes después, ya están pidiendo que se inicie el proceso autonómico andaluz. ¿A dónde vamos con eso? Con los republicanos pasa algo parecido, en el mismo sentido. A pesar de la diversidad de partidos que conforma en la Segunda República, el término de republicanos, como sabéis, va a haber una gran diversidad, pues bueno, pues también el sentimiento prácticamente es el mismo y también nos encontramos con excepciones dentro de los republicanos. Comunistas y anarquistas, pues exactamente igual. Comunistas y anarquistas también, lo mismo. Y ya por último, las derechas, exactamente igual. Aquí en Cádiz, por ejemplo, tenemos a Ramón de Carranza, que bueno, se va a manifestar en contra, hasta en la Asamblea de julio del 36, en contra de la autonomía andaluza. Así de claro, diputado. Posiciones favorables, pues el discurso pro-autonomista, en un principio, pues solo consigue como adeptos a los republicanos federales, porque lo consideran como un primer paso para la federación hispánica, primer paso, pero por lo menos algo es algo, un posibilismo que se llama eso, y por supuesto los andalucistas. Son los que van a estar tirando del carro, con la complicidad, como os decía antes, del presidente de la Diputación de Sevilla, Hermenegildo Casas. El discurso obstruccionista, pues como os decía, ¿cuáles son los elementos? Los que querían paralizar el tema o ir en contra de la autonomía andaluza. Por un lado, no hay sentimiento andalucista, no hay sentimiento andaluz. Es más, si existe, no es separatista, no es autonomista, no es nacionalista, porque nosotros somos muy solidarios y nosotros no excluimos a nadie. No hay una sola Andalucía. No hay una sola Andalucía. No es lo mismo el andaluz que se habla en Almería que el andaluz que se habla en Sevilla. Por ejemplo, no es lo mismo la geografía de Málaga que la geografía de Sevilla. No es lo mismo los intereses de los almerienses, de los jiennenses, de los jaeneros, que los onubenses. Andalucía no puede ser una. Pero claro, obviamente. Estamos separados por un montón de kilómetros. Vamos a aplicar el mismo esquema a cualquier país del mundo. A ver cuántos países homogéneos. Hablamos el castellano de la misma forma aquí en Málaga, aquí en Cádiz o allí en Málaga que en Almería. O se habla de la misma manera en Almería que en La Coruña. ¿Se habla de la misma manera en Huelva que en Barcelona? El castellano me refiero. Y sin embargo todos hablamos castellano. ¿Me explico? A pesar de que haya diferencias, ¿no? Sin embargo aquí, cuando hablamos de Andalucía y hablamos del andaluz, lo consideramos como un argumento, como un elemento que nos separa. Que nos separa. Por supuesto, fijaros, surgen también tesis en las que defienden que Blas Infante era un musulmán, como si fuera delito. Estamos hablando de 1930. Estamos hablando de hace casi un siglo. Blas Infante tuvo ahí un pequeño incidente con un homenaje al Motamid en Silves y tal, que incluso salió en los periódicos. Los periódicos de Lisboa, en la que consideraba que, bueno, que había que hacer un homenaje al Motamid en Silves y tal, y bueno, y al final se generó tal polémica que yo creo que en fin, que eso le marcó también a Blas Infante. Y bueno, y uno de los insultos desde ese punto de vista, con comillas por supuesto, con comillas, de los que consideran que ser musulmán es para insultar, hay gente que lo piensa así, esos sectores de la población andaluza que consideraban que el ser musulmán era algo negativo, pues calificaban a Blas Infante como musulmán y que quiere que Andalucía sea parte
Eso sale en la prensa de los años 30, ¿eh? No estamos hablando de hoy, estamos hablando de antes. Que el andalucismo es separatista y que por supuesto, el andalucismo no se puede comparar con el catalanismo, con el nacionalismo vasco, con el nacionalismo gallego. Porque los andaluces no somos así, no somos tan suyos. El discurso autonomista, pues se basa, pues, por un lado, el imperativo legal, es decir, si la Constitución dice que nos organicemos en regiones, comunidades autónomas, como se dice hoy, pues bueno, pues habrá que hacerle caso. Cumplamos con la Constitución. Como la Constitución es republicana y democrática, cumplir la Constitución significa tener un modelo de Estado democrático, republicano, y por tanto tenemos, en Andalucía, debemos tener nuestro Estatuto de Autonomía. Por tanto, autonomía es democracia y, por otro lado, van a defender, los partidarios del discurso autonomista, van a defender que Andalucía existe, como ya escribe Blas Infante en 1915 con el ideal andaluz, ¿no? Y prueba de ello es porque se hace mucho hincapié en la asamblea del 33, pero hay una asamblea posterior, una asamblea a favor para tener un estatuto de autonomía. Se celebra la asamblea de julio del 36, 5 de julio del 36, 13 días antes del golpe de Estado, del 18 de julio. Y ahí se reúnen solo ayuntamientos y algún que otro diputado a Cortes, pero solo. Ya no aparecen por ahí ni sindicatos, no aparecen ninguno de los que he comentado antes. Ya se va a lo que se va. ¿Qué manda la Constitución? Que sean los ayuntamientos, luego un referéndum y luego las Cortes. Pues los políticos que necesitamos son los alcaldes, los concejales y los diputados a Cortes. Y esos son a los que se invitan. Y esos son los que asisten a esa asamblea. Pero el 5 de julio, 13 días antes del golpe de Estado. Ahí ya se entiende. Ahí ya incluso encontramos, fijaros, ya encontramos a gente del PSOE a favor, republicanos a favor, de las derechas no, en absoluto. Ahí es donde está Ramón de Carranza. Y gracias a ellos, a los republicanos, fundamentalmente republicanos de izquierda, gracias a esos republicanos de izquierda y gracias a la acción del PSOE y gracias a los andalucistas, que son los que estaban ya a favor, en el carro, a favor de la autonomía, gracias a todos a ellos, pues se aprueba unas bases para un anteproyecto de Estatuto de Autonomía. Entonces, pues bueno, ahí tenéis abajo pues los asistentes, y como podéis ver, asisten a esa asamblea, asisten ya de toda Andalucía. Ahí ya se acaba el proyecto de Andalucía Oriental. Ahí ya se termina con ese proyecto. Bueno, ya para finalizar, sí, creo que voy bien, ¿no? Es de tiempo. Para finalizar, me querría detener en dos ejemplos, en dos personas concretas, ejemplos de esos márgenes del andalucismo histórico. Os voy a hablar de dos andalucistas que también fueron depurados, represaliados, después del golpe de Estado. Obviamente, Blas Infante fue fusilado, bueno, mejor dicho, asesinado, ¿qué es fusilado? Asesinado por, y así lo dice la sentencia del año 40, asesinado por intentar crear un partido andalucista, así de claro, textual, SIC, tal cual. No me lo estoy inventando yo esas palabras, Lo dicen así. A Blas Infante lo mataron no porque fuera masón, no porque fuera amigo de no sé quién o primo de no sé cuánto. A Blas Infante lo mataron, lo asesinaron por querer crear un partido andalucista. Insisto, SIC. En el BOE está publicado. Bueno, teniendo en cuenta eso, por supuesto que sí, ¿vale? Ahora seguimos. También hemos encontrado con andaluces que, aquí tenemos un ejemplo,
que posiblemente, no tenemos pruebas, posiblemente también fuera asesinado. Estamos hablando de Jesús Martín Jiménez. Lo que tenéis ahí, lo que pasa es que no se puede ver, claro, con claridad totalmente, pero vaya, lo que tenéis ahí es, yo creo, no voy a ser tan, por ser de Málaga este hombre, no voy a decir que fue el último artículo, pero vamos a decir uno de los últimos artículos que se publicaron en la prensa andaluza a favor del Estatuto Andaluz. Y lo firma Jesús Martín Jiménez. Este artículo está publicado en el Diario El Popular de Málaga. Está publicado el día 23 de julio del 36. El golpe de Estado ya es 18 de julio, 5 días. Guerra civil. En plena guerra civil, Jesús Martín Jiménez publica un artículo como presidente de la Junta Liberalista de Andalucía, Delegación Málaga, defendiendo el Estatuto de Andalucía. Diciendo que, bueno, que si existe una Andalucía oriental, pues bueno, pues podemos hacer un estatuto donde haya una Andalucía oriental, una Andalucía occidental, pero incluso una Andalucía central. Málaga debería estar, en fin, explica unos comecocos ahí en el artículo, tremendo, pero un estatuto andaluz sí que tiene que haber. Y lo publica, señores, con los dos frentes ahí constituidos, ya, firmes, el 23 de julio del 36. Bueno, hemos encontrado fijaros, tengo aquí, lo voy a leer, ¿vale? Que fue juzgado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de allí de Málaga. Se le pide informe a la Falange de Estepona. Este hombre bueno, yo intuyo, aunque la biografía no está totalmente construida, creo que venía de Granada, trabajaba como farmacéutico en la zona de Estepona, Digo zona porque a veces trabajaba en Estepona, otras veces en Manilva, en fin. Pero era un destacado andalucista. Destacado andalucista en el sentido de que este no fue el único, este fue su último artículo, pero no el único artículo. Se carteaba, entre los manuscritos que se conservan de Blas Infante, hay cartas de Jesús Martín Jiménez a Blas Infante. Era un andalucista, un andalucista. Y bueno, y fue represaliado, fue juzgado por tal. Entonces la Falange de Estepona escribe en su informe, dice, es un elemento peligroso de izquierda, representante en Estepona, del Partido Andalucista, fue asesor del Partido Socialista, colaboró en favor, estoy leyendo tal cual, colaboró en favor del llamado Frente Popular durante el periodo rojo. Su casa era frecuentada a altas horas de la noche por elementos significativos de izquierdas pertenecientes al Comité Central y al de Salud Pública. Juzgado por andalucistas, no sabemos qué pasó, porque esta es es la única nota que hemos encontrado, el último dato que hemos encontrado de Jesús Martín Jiménez. El penúltimo. Fermín Requena Díaz, onubense, maestro escuela. Entre 1926 y 1936 publica una revista que se llama Vida Marroquí, semanalmente, del orden de entre 25 y 30 páginas cada número, semanalmente, 10 años. Fermín Requena Díaz encuentra en el andalucismo la solución no solo al problema de España, sino también al problema de Melilla y de todo el protectorado. Él va a defender, de hecho se cartea, él era de Aracena, como José Andrés Vázquez, también otro andalucista, muy vinculado a Blas Infante, yo creo que ahí la conexión va por ahí, por José Andrés Vázquez. Hermenegildo Casas también era de Río Tinto, era de aquella zona, del norte de Huelva. Y Fermín Requena, yo creo, porque él viajaba, él trabajaba en Melilla como maestro escuela, pero viajaba con frecuencia a su localidad natal para visitar a su familia. Entonces, él mantenía contacto con onubenses, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, Fermín Requena, como digo, publica esta revista. En un principio, una revista, pues bueno, pues para dar a conocer Melilla, el protectorado, materia turística, cultural, la necesidad de que España ya se deje
de colonizar por medio de la violencia el norte de Marruecos y pasemos a una labor civilizatoria, somos hermanos, etcétera, etcétera, en los primeros años y posteriormente, en el momento en que descubre el andalucismo, Vida Marroquí se convierte en una revista andalucista. Con el valor de que es una revista, como digo, que se publica semanalmente y va detallando en esas páginas todo lo que hace el andalucismo en esos años. Con lo cual se convierte en un acta. En un acta. Gracias a Vida Marroquí sabemos lo que ocurría cada semana. Lo que le ocurría al andalucismo, a las juntas liberalistas, a Blas Infante, semanalmente. Con quién se reunía, con quién, qué manifiesto se firmaba, etcétera. Y es más, incluso Fermín Requena Díaz crea la agrupación liberalista andaluza de Melilla. Sabéis que los centros andaluces se convierten, durante la Segunda República, se convierten en las juntas liberalistas, cambian de nombre. Entonces, Fermín Requena copia el modelo de la península, de Andalucía, y dice, yo voy a crear aquí mi propia junta liberalista, lo que pasa es que le llama Agrupación Liberalista Andaluza de Melilla. Utiliza una radio, la EAJ 21 Radio Melilla, para dar a conocer la teoría del andalucismo, para interpretar, por medio de las ondas, interpretar el himno de Andalucía, para leer textos de Blas Infante. Blas Infante adopta una actitud a favor de la incorporación de Melilla en ese Estatuto de Autonomía, ¿no? De hecho, se le invita a los liberalistas andaluces de Melilla, se le invita a esa asamblea, la primera del 33, se le invita para que participen en el debate del Estatuto de Autonomía, y lo que pasa es que hubo temporal en el estrecho y no pudieron asistir, no pudieron viajar a Córdoba, tenían que ir a Córdoba. Estamos hablando de 1933, Melilla, Córdoba. En fin. El último número de la revista Vida Marroquí se publica el día 31 de julio de 1936. 13 días después, si no me equivoco, 13 días después, 2 semanas después de ya estallada la Guerra Civil, 2 semanas después del golpe de Estado. Vida Marroquí se sigue publicando, con contenidos andalucistas. Pero aparece una pequeña nota en la que se dice, bueno, no voy a leer, nuestro director Fermín Requena Díaz, estamos hablando 31 de julio, ha ido con su señora y sus hijos, ha ido a Aracena a pasar las vacaciones del verano, estivales. Fermín Requena, en plena guerra civil, ve la ocasión y huye. Es legítimo, el miedo es legítimo, obviamente. En fin, una guerra civil, a ver lo que haríamos aquí nosotros. Salió huyendo y se fue a Aracena. Se fue con su familia. Se fue con su familia. Y ya este número, el último, está dirigido por Manolo Aragonés. Manuel Aragonés, que luego será, en fin, bueno, un personaje. A Fermín Requena era maestro de escuela, estaba en Melilla. ¿Por qué estaba en Melilla? Pues porque ganaba más. Ganaba más. Legítimo. A quien, vaya, que nos pregunten a nosotros, ¿no? En fin, ganaba más. Entonces se fue a Melilla. Trabajaba en Melilla como maestro. Se lo pasaba en grande, lo pasaba muy bien. Asistía a fiestas. Bueno, en Melilla había allí un casino, en fin, entidades de ocio, culturales, geniales, estupendo. Y bueno, lo que pasa es que se señaló políticamente con su defensa del andalucismo, ¿no? Entonces, como digo, Fermín Requena huye, se va a Aracena y claro, con el paso del tiempo le dicen que como no vuelva, pues pierde su puesto como maestro. Efectivamente, vuelve en 1940, lo meten en un campo de concentración, en el campo de concentración de Ceulán, 1937, mejor dicho, me equivoco, 1937, vuelve, en plena guerra civil,
vuelve, lo meten en el campo de concentración, les obligan a devolver las llaves y toda la documentación, con lo cual es señal de que se llevó las llaves de la escuela y todos los papeles como maestro que tenía, en su poder, les obliga a devolver todo eso. Ellos, los maestros en general, no solo a él, sino todos los maestros de Melilla, él era maestro de la escuela del Tesorillo, devuelven los papeles, ya con eso se creían, bueno, ya está, nosotros no hemos hecho nada, no hemos matado a nadie. Bueno, pues al final, pues bueno, lo sancionan durante 3 meses sin empleo, de empleo y sueldo, y luego le obligan le conservan como maestro, pero tienen que salir de la provincia de Málaga. Melilla pertenecía a Málaga, a la provincia de Málaga, no podía ejercer como maestro en la provincia de Málaga, fuera de su provincia. Entonces él al final, pues bueno, también lo sancionan con 4.000 pesetas de multa, pero bueno, lo principal es que conserva la vida y puede ejercer como maestro en Algeciras, donde fue también maestro, ¿no? Y luego ya con el paso del tiempo se fue a Antequera y ahí como maestro también, ejerció como maestro, y allí es donde fallece en el año 1973. Como conclusiones, para terminar, el andalucismo creo que se convirtió en una ideología, no solo en un personaje, en una persona, no solo es una persona, sino también una ideología. Se convirtió en un actor político en su momento. Existió un andalucismo infantiano, del que hemos hablado, confederal fundamentalmente, a favor de la liberación de los jornaleros, de los excluidos. Hubo un regionalismo o un andalucismo conservador. El andalucismo fue esa ideología que dinamizó todos los debates pro-autonomistas, fundamentalmente los de la Segunda República. No vamos a hacer historia ficción y vamos a pensar ahora sobre qué hubiera ocurrido en Andalucía si no hubiera existido el andalucismo durante la Segunda República. ¿Hubiera habido un intento autonomista? Lo cierto es que no todas las regiones empezaron su intento autonomista durante la Segunda República. No todas. El andalucismo se encargó de dinamizar, sirvió de catalizador para ese proyecto autonomista y el andalucismo, gracias a eso, pues puso en su lugar, en el lugar que le correspondía, a la Andalucía de la Segunda República. Pero es más, no solo el andalucismo, sino también Blas Infante. Blas Infante, sabéis que en 1982 fue nombrado, esto hay que tenerlo muy en cuenta, como andaluces lo debemos tener, nos lo debemos saber de carretilla, de memoria. A Blas Infante no está nominado por un periódico o por un partido político o por un no sé qué. A Blas Infante lo nominan padre de la patria andaluza el Parlamento de Andalucía. Parlamento de Andalucía. Y se incorpora, esa nominación se incorpora en el Estatuto de Autonomía que se aprueba en el año 1981. ¿Está claro? Si no me he sabido explicar, preguntádmelo, por favor. Y os lo repito sin ningún problema. Se reúne el Parlamento de Andalucía y se vota, y se nombra y se designa a Blas Infante padre de la patria andaluza. Y eso se incorpora al Estatuto de Autonomía, y así se hace. Y tenemos padre de la patria andaluza. ¿Y eso qué significa? Pues que eso coadyuvó, es decir, coadyuvó significa, bueno, que eso, que facilitó pues que nosotros tuviéramos un Estatuto de Autonomía por la vía del artículo, por el que todos sabemos de memoria, ¿verdad? Aunque, en fin. Y se formó lo que se formó el 4 de diciembre, pues también, no es la única excusa, obviamente, no es el único motivo, eso está claro, pero también porque hubo un movimiento andalucista, ese andalucismo histórico, esa primera generación de andalucistas históricos que sirvieron como referente, que sirvieron como ejemplo y que en el caso de Blas Infante dio la vida por él y por ese andalucismo y por ese motivo fue asesinado. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y ahora lo que queráis, preguntas, comentarios, opiniones, en fin, lo que queráis. Bueno,
Ahora tenemos la oportunidad de preguntarle a nuestro conferenciante, bueno, todas las dudas que tengamos. Así que, quien quiera hablar. Bueno, yo he visto, sí, yo he visto en esta conferencia datos nuevos, datos diferentes. Es decir, sin lugar a dudas, vamos conociendo, bueno, mucho más datos, ¿no? Yo creo que merece la pena, bueno, pues profundizar en la historia de Andalucía, porque, bueno, Andalucía también es una región bastante grande, bastante gente, somos bastantes, y también, pues, historia tenemos, como es obvio, ¿no? Pero también yo creo que aquí ya aprovecho la oportunidad de que, ya que forma parte de la Fundación Blas Infante, pues bueno, toda la documentación que sea posible, los libros que tengáis, no sé cómo lo solicité, no sé cómo lo podemos solicitar. No tenéis que hacer nada, ya está solicitado, ¿vale? Eso es, y bueno, pues ampliar, porque yo creo que merece la pena, ¿no? Entonces, dicho esto, cuando tú quieras puedes... No, yo quería preguntar si hoy hay algo de ese andalucismo. En la actualidad. Siguiente pregunta. Bueno, es simplemente mi opinión, ¿eh? O sea que ya ves el valor que tiene. Pero, hombre, vamos a ver. Manuel has dicho antes que efectivamente yo me dedico al tema de política educativa. O sea, mi trabajo día a día, vaya, tengo mis clases, ahora en febrero empiezo mis clases de política educativa y hablo de política educativa andaluza, en fin, trato ese tema, ¿no? Entonces, tengo artículos, perdón por la autocita, alguna cosilla hecha sobre política educativa a nivel de todo el Estado, ¿de acuerdo? Y concretamente durante la transición. Es decir, cuando se aprueban los estatutos, cuando Cataluña, el País Vasco, Galicia aprueban sus estatutos de autonomía y asumen sus competencias en materia de sanidad, y de educación. En los tres casos, Cataluña, País Vasco y Galicia, en los tres casos, una de las primeras leyes que aprueban, de las primeras te estoy diciendo, de la primera a la quinta, como mucho, de las primeras leyes que aprueban son las leyes que ellos, además, sí, tal cual, aparece en el boletín oficial, de esa manera. Ley de normalización lingüística. Utilizan el término de normalización, porque consideran que lo que ha ocurrido durante la dictadura del franquismo es una persecución del gallego, del catalán y del vasco, y por tanto vivimos en una Cataluña, un País Vasco y en una Galicia que no era normal. No era normal porque estaba prohibida nuestra lengua materna. Entonces, ¿qué nombre le ponemos? Fíjate el montón de nombres que le podrían haber puesto a esa ley. Ley de normalización lingüística, es decir, para meter la enseñanza en catalán, en vasco y en gallego en las escuelas. A esa ley le llaman Ley de Normalización Lingüística. ¿Vale? Bien, ¿por qué te estoy explicando esto? Porque yo creo que Andalucía está sufriendo, y digo sufrir, utilizo ese verbo conscientemente, está sufriendo un proceso de normalización. Porque lo que ha ocurrido, desde mi punto de vista, desde los que defienden esa normalización, yo no lo defiendo, de los que están protagonizando esa normalización, yo intento no protagonizarlo en mi día a día, consideran que lo que ocurrió durante la transición, 28 de febrero, 4 de diciembre, el Estatuto de Octubre del 81, el que salga publicado en el BOE el 31 de octubre del 81, firmado por el rey Juan Carlos en Baqueira Beret, miradlo, está firmado en Baqueira Beret, no está firmado en Madrid, Baqueira Beret, Juan Carlos I, en nuestro estatuto, el primero me refiero, del 81, no es de 2007. Todo lo que ocurrió durante la transición fue una cosa anormal. Lo que conseguimos los andaluces, fue algo anormal. Y ahora estamos viviendo un proceso de normalización, en donde Andalucía se está intentando poner en su sitio. Que Andalucía no podía tener un andalucismo, no podía tener un nacionalismo andaluz, no podía tener lo que se ha tenido y lo sabemos de sobra.
lo que se tuvo y lo que se ha tenido y lo que se conquistó durante la transición. ¿Qué ocurre? Pues que ese proceso de normalización está protagonizado, la bandera la llevan fuerzas muy potentes. Bueno, de hecho, ya los nacionalistas catalanes y vascos que están viviendo también ese tsunami están temblando por lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces el andalucismo, pues bueno, también nos estamos dando cuenta de los que somos andalucistas y éramos andalucistas durante la transición, de que a lo mejor tendríamos que haber sido más radicales, ¿no? Porque a lo mejor no estaríamos como estamos ahora, ¿no? El andalucismo, bueno, a pesar de todo, yo creo que algo hay que hacer, por supuesto. Hay que reivindicarlo, hay que seguir reivindicándolo, hay que seguir pegándonos al pueblo, pegándonos a la sociedad, viendo de qué se quejan los andaluces, qué es lo que necesitan los andaluces hoy día, separarnos un poco de los esquemas de la transición, porque yo creo que esos esquemas fueron muy válidos en su momento, y muy valiosos, pero ahora la sociedad actual, como todos sabemos de sobra, no voy a decir el estereotipo de siempre, lo de que todos sabemos de sobra, que la sociedad actual es muy diferente a la sociedad de la transición y los andaluces y las andaluzas de hoy somos muy diferentes. Hay inquietudes diferentes, el clima, el ambiente político, las circunstancias incluso hasta internacionales son diferentes y hay que trabajar para cambiar, hay que trabajar, porque es que ya nos hemos dado cuenta que hasta que los que defendían la globalización son ahora los más chauvinistas y los más nacionalistas que hay en el mundo. Porque antes supongo, yo he explicado el tema de la globalización en educación, me ha tocado. Llevo casi 30 y tantos años dando clases en la UMA, en la Universidad de Málaga, afortunadamente. Y me ha tocado explicar el tema de la globalización. Y cualquiera se ponía en contra de la globalización, en los años 90. Cualquiera. La globalización era el paraíso terrenal. Y cualquiera. Y si decías que eras andalucista, onda, tú poniendo fronteras, y aquí lo que vamos es la globalización. Entonces, y ahora fijaros, cómo la potencia mundial que defendía, que estaba ahí, llevaba la bandera de la globalización, son los que ahora están poniendo aranceles y están poniendo más fronteras que incluso de forma violenta en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que no tengo la solución, obviamente, ni nada, ¿no? O sea, son un montón de palabras que me están surgiendo y es simplemente mi opinión y ya está, ¿no? Pero algo hay que hacer. Y está en nuestras manos. Los que seguimos creyendo en esta idea, es nuestra responsabilidad. Porque es que si no, Andalucía va a ser normalizada. Es decir, vamos a volver a ser lo que fuimos durante el franquismo y durante muchos años también, años atrás, ¿no? Pero Manuel, ¿hasta qué punto el pueblo andaluz es, entre comillas... Es que estamos grabando, es que si no nos sale la... Quería comentar. Sí. Más que una pregunta es un comentario. Muy bien. ¿Hasta qué punto el pueblo andaluz es, entre comillas, cómplice o simplemente está arrastrado por las circunstancias que estamos viviendo históricas? Estamos en un proceso de reaccionario a nivel global que está poniendo en constante solfa consensos que se habían que teníamos ya. Yo voy para 55 años, superadísimos, ¿no? En muchos aspectos. ¿Hasta qué punto el pueblo andaluz, qué le podemos ofrecer? Pues yo tengo 2 hijos, que ya son hombres, ¿no? Y yo creo que se han hecho andalucistas porque en casa hemos hablado democráticamente, hemos hablado con progreso y en andaluz, ¿vale? Siempre con el respeto. Pero a la gente en esta ola reaccionaria que llega, que ya está, y que nos va a llegar, Sí, sí. que aquí nos va a llegar y nos va a dar fuerte, Yo no sé si es que tenemos que esperar a que eso pase inevitablemente para que vuelva otra vez otra corriente, digo yo, humanista, o que nos demos cuenta dónde hemos caído nuevamente. Es que, no sé, yo estoy desconcertadísimo.
Desconcertados yo creo que estamos casi Yo todas, estoy casi todos, ¿no? desconcertadísimo, no sé. Yo ya no quiero ni leer. Sí. Bueno. Ni leer. Efectivamente, esa ola la estoy viendo yo también, ¿no? Es decir, en casa también lo hablamos con los amigos, en el trabajo. Esa ola está. Y yo siempre digo lo mismo. Digo, a mí, hasta cierto punto, desde un lado democrático, ya hemos vivido los 8 años de Aznar, ya hemos vivido Rajoy. Decimos, a mí no me preocupa, vaya, me preocupa, claro que me preocupa. Pero bueno, no me preocupa tanto que me preocupa, ¿vale? Que me preocupa. Sí, efectivamente. Bueno, sí, efectivamente. A mí no me... entendedme lo que quiero decir. A mí no me preocupa que lleguen. Entendedme lo que quiero decir, que sí me preocupa, ¿vale? Pero me preocupa mucho más cómo se van a ir, si se van a ir. Es decir, ahí tenemos al jefe supremo, al Dios supremo, al que está sirviendo de modelo de actuación, porque lo que están haciendo ahora mismo en Estados Unidos queda 3/4 de hora para que lo hagan en Europa, los que son amigos de él y amigas. Trump, creo, no soy experto en política americana ni norteamericana, pero creo que solo puede cumplir un mandato, 4 años, ¿no? Pero yo creo que algo va a hacer para seguir 8 y quizás más años, estilo Putin. Porque los extremos se tocan al final. ¿Cuántos años lleva Putin? Entonces, yo creo que por eso digo que a mí que llegue me preocupa, pero me preocupa más, como tú decías, lo de la ola de humanismo, efectivamente, tienes razón, claro que sí, pero a ver si eso es suficiente para echarlos, para que se vayan, no echarlos, sino que se vayan o echarlos democráticamente, me refiero. Eso es lo que me preocupa más. Y es lo que era a mi reflexión. ¿Qué se puede ofrecer? Claro, bien. Es cierto, pueblo andaluz es cierto. para que se canse? No tengo ni idea, vaya, porque si no, yo tampoco, pero vaya, yo a nivel casero, incluso físicamente, a nivel casero, cuando digo casero, mi casa, es precisamente ver cuáles han sido los efectos de la globalización, de que si no defendemos Andalucía, si no nos defendemos aquí en Andalucía, si no defendemos nuestra casa, aquí va a venir un tsunami que no nos va a dejar ni la chimenea, no nos va a dejar nada. Y habrá que defender lo nuestro, habrá que defender lo nuestro. Por mucho que en un principio parecía que defender lo nuestro era chauvinista, era egoísta, era poco solidario. No, que es poco solidario. Aquí ese capitalismo feroz, que nos está viniendo desde Estados Unidos, porque ya es el capitalismo sin máscara ninguna, sin máscara. Es decir, yo creo que hemos vuelto ya en el mundo laboral, en la economía mundial, ya se estaba acercando, ya era muy parecida a la economía del siglo XIX. Y ahora lo que está ocurriendo es que estamos volviendo al derecho internacional del siglo XIX, que no existía. Lo único que existía era el poder del más fuerte y el más rico. ¿Y yo por qué lo haces? Porque soy el más fuerte. Y déjate de ONU, déjate de convención de no sé qué, y derecho marítimo, y derecho no sé cuánto, y derecho internacional. Eso es el siglo XIX, lo sabéis de sobra, igual que yo. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya hemos dado el paso, ya estamos, desde un punto de vista económico, salvando las distancias, estamos, en grandes rasgos, estamos también ya caminando hacia el siglo XIX. Luego, por tanto, resistir, apelar a lo nuestro, apelar a lo andaluz, a que no nos pisoteen y a resistir para avanzar, ojo, porque cuidado, porque a ver si con la resistencia, que también, cuidado, estas fuerzas reaccionarias, como tú bien defines, ellos se definen como progresistas, porque al final los que defendemos esa resistencia, al final nos estamos convirtiendo en conservadores. Es decir, lo más triste, yo que trabajo con chavales de 20 años, ahí en la universidad, lo triste, allí todavía, por ahora no me he encontrado a casi ninguno, lo triste es que los chavales como dicen, claro, habría que ver las estadísticas si son verdad, porque a lo mejor las estadísticas lo que quieren es crear una conciencia. Dicen que la juventud ahora defienda que el avance, el progreso esté en volver para atrás. O sea, que nuestra sociedad tenga una juventud
que en estos momentos consideren que la solución es volver para atrás, ¿eso cuándo ha ocurrido? ¿Cuándo ha pasado? Entonces es normal que estemos tú, yo creo que todos y todas estamos desconcertados, nos movemos en la incertidumbre y es cierto, es cierto. Bueno, parece que sí, parece que esto sería para este otro tema, un tema que afecta ya a todo el mundo, que afecta directamente a la familia, que nos afecta personalmente y que la situación pues internacional, ¿no? Con el fascismo ya copándolo casi todo, pues nos preocupa, ¿no? Pero bueno, eso es para otra conferencia o para otra mesa de debate. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. A ver, ¿se escucha ya? Sí. Pues nada, yo quería agradecerle el que, igual que antes nos ha agradecido que hubiéramos venido a pesar de la tarde de lluvia, pues le agradezco que haya venido desde Málaga con esa misma tarde de lluvia, porque ha sido un placer asistir a esta conferencia tan interesante e ilustrativa. Me ha encantado. Y nada, pues muchas gracias por haber venido. Nada, muchas gracias a vosotros. Y una cosa, antes, perdóneme, si necesitáis, en fin, contactar con la Fundación Blas Infante, en fin, que es... mi correo electrónico es hijano, mi apellido, @uma de Universidad de Málaga.es. Es muy sencillo, ¿vale? Si necesitáis, pues no sé, algún contacto por lo que sea, algo de la Fundación, pues bueno, pues pertenezco al patronato de la Fundación Blas Infante, en fin, que a ver qué se puede arreglar. Lo de los libros, por supuesto, Manuel? Los del Ateneo sepan que ya está fichado, ¿eh? Bien, yo no era una pregunta, yo creo que soy un poco más optimista, estoy totalmente de acuerdo con todos los planteamientos que habéis hecho, pero sin embargo, yo que veo a mis nietos y que veo a gente pequeña, yo las veo que se sienten andaluces, no reniegan de que son andaluces como se renegaba en nuestra niñez. Tienen un sentimiento más, les falta lo que todo el mundo sabemos, ese avance ideológico, un hervor, pero sin embargo no rechaza tanto su lengua como una lengua andaluza, no tienen ese espíritu que yo le veo en ellos. Eso sí lo veo y eso a mí me da esperanza. Sí, es verdad que le falta lo que le falta y la situación que estamos en la que estamos. Sí, efectivamente, por eso he dicho antes lo de las encuestas, ¿no? Que ahora salgan encuestas diciendo... Muchas veces las encuestas lo sabéis de sobra, que os voy a decir, pero sabéis que las encuestas muchas veces no reflejan la realidad, sino reflejan la realidad que quieren el que manda la encuesta. Entonces la publican, la dan a conocer y ahora están saliendo muchas encuestas diciendo que los jóvenes son ahora tal, y yo veo a mis alumnos y mis alumnas allí, casi todas son mujeres, a mis alumnas y mis alumnos allí de 20 años, 20, 21, y yo no veo mucho reaccionar. En fin, no sé, será que yo tampoco puedo ser, que se quedan conmigo, ¿eh? Conmigo es muy fácil quedarse. Entonces, pues a lo mejor me están engañando, pero no le veo yo que sean especialmente... Venga, no me paso. ¿No? Sí, no, en tu currículum ya hablaba tú de que has estudiado sobre fake news. Sí, de educación, sí, efectivamente. Bueno, eso es fake news, ¿eh? Sí, sí. A ver, que digan que se vivía mejor con Franco, la gente joven, pues, como que no han vivido con Franco. Claro. ¿Eh? En fin, ¿hay alguna pregunta más? ¿Tú quieres decir algo más? No, nada, gracias a vosotros. Y vosotros ¿Hay alguna pregunta más? Darle las gracias a Manuel Hijano por esta conferencia que nos ha ofrecido. Así que gracias, Manuel. Te cogemos la palabra con el tema